Hola a todos, bienvenidos a Archivos 1. Y esta ocasión tenemos la clase número 7, primera parte. Bueno, dependiendo que diga la profesora, espero que la puedan disfrutar a esta séptima parte. Y hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿pudieron ver la película? Sí. Bien, Sí, sí. perfecto. ¿Qué les pareció? Bastante fuerte. Ujú. ¿Qué es lo que te impactó? El final. No te entendí, ¿qué? Bien. El final de la película. Ah, el final. Sí, tiene algo del orden del... Yo me enteré que existe también una miniserie de esta película. Ah, esa no sabía. Está basado sobre un hecho real. Sí, sí. Bien. Sí, el final no tendría que haberse desenvolvido así, pero bueno, esto fue cuando se desbordan las situaciones dentro de una masa, termina transformándose el título de la película, ¿no? Una ola inmanejable. Bueno, vamos al texto de Freud. Freud, el texto es análisis, psicología de las masas y análisis del shock, para presentar todo el marco teórico del psicoanálisis y a tener este viso de una mirada de una psicología social. Creo que algo les había anticipado, en este momento, en la mitad del siglo XIX, hay una gran repercusión de todos los hechos sociales a nivel mundial, por la Primera Guerra Mundial y los efectos que dejó esa guerra, y entonces hay una amplia oportunidad para la gama de la psicología social. Y es así que surgen entonces investigaciones y publican las mismas y teorizaciones respecto a esto desde la psicología social. Uno de los textos que va a tomar Freud es el de Le Bon, Psicología de las masas. Y otro autor es Marc. El texto es La mente grupal. Freud inicia este texto intentando hallar una diferenciación que suponía con cierta oposición entre si hay una psicología individual y una psicología social. Y en realidad, cuando se quiere analizar esto desde la mirada del psicoanálisis, aún en una psicología individual, cuando el individuo empieza a hablar de todos sus vínculos afectivos, siempre en esto está trayendo a otros en función de la relación que lo habita, sea filial, sea parental, sea de amistad, sea desde el amor. Por lo tanto, siempre un otro nos va a influenciar de algún modo, va a influir en nuestra vida y sobre todo en nuestra vida psíquica, nuestra vida anímica. Porque en este punto, este tipo de vinculación son considerados fenómenos sociales. Y se teje ahí esta cuestión de cómo me vinculo con el otro.
Ahora, ¿qué ocurre? Dice él, cuando esta vinculación trasciende la relación individual. Entonces, psicología individual y psicología social, en este punto, por el hecho de, en una psicología individual, revisitar todas estas relaciones, al mismo tiempo, en este sentido, no habría una discriminación entre una y otra, no habría tal distinción, que fue motivo de debate en su momento. Lo que sí se plantea es qué es lo que ocurre. Freud plantea allí varias preguntas, y a la que más le va a dar importancia, y es de donde él parte para hacer esta investigación y esta exposición teórica, es qué es lo que mantiene cohesionada, unida a una masa, qué factor, qué fenómeno se desenlaza para que esto ocurra. Por un lado, dice, parte de esta unión sería que se pone en juego allí algo del orden de la pulsión social, que no es ni irreductible ni originaria, en el sentido de que esta pulsión social ya se empieza a desplegar en el seno de la familia de cada sujeto. Entonces empieza a hacer la presentación del texto de Le Bon. Para Le Bon va a plantear que todo individuo que ingresa en una masa pierde ciertos atributos y propiedades individuales, dado que no va a actuar, no va a pensar de igual manera que si estuviera fuera de ella, de manera individual. Y lo que va a plantear Le Bon es que entonces en una masa lo que se va a observar o evaluar es esta psicología de masa, que es lo que opera allí para que se congreguen un grupo de sujetos y conformen una masa psicológica. Y entonces describe, hace una mera descripción de todo ese comportamiento. El individuo en la masa se siente arrasado y arrastrado por lo que surge dentro de ella. Compara la actitud del individuo con el accionar de pueblos primitivos. Dice que dentro de la masa hay un rebajamiento del nivel intelectual, la masa no piensa, actúa. Por otro lado, la masa, con un líder o un conductor, sigue ciegamente a todo lo que éste le proponga o plantea. Esto también tiene que ver porque se van a dar factores, como por ejemplo el estar incluido en una masa, se genera este sentimiento de un poder invencible, en donde se actúa bajo cierto anonimato y por lo tanto se actúa con total irresponsabilidad. Además de este poder invencible, tiene que darse el contagio. Y el contagio va a estar dado a través de la sugestionabilidad. Y cuando se da esta sugestionabilidad, también se desencadena allí algo de afectividad. Crece entonces esta afectividad con estos otros que conforman la masa, y esto de algún modo, dice Le Bon, es lo que la va a sostener durante un determinado tiempo. Puede haber un objetivo y un fin determinado en común. Toda masa es conducida por un líder, este líder tiene un prestigio, este prestigio de algún modo es artificial y tiene que ver con su posición social, económica, el ser reconocido por estos otros, y va a tener éxito en la conducción de esa masa, dado que siguen ciegamente lo que propone y pregona. La masa, como dije antes, al no pensar y al haber un rebajamiento de la capacidad intelectual, confía en el poder de la sugestionabilidad y de la palabra del líder. No se va a plantear si lo que le está planteando este líder es algo verdadero o falso, lo cree, solo porque ahí se despliega todo este poder de la sugestión de la palabra.
algún modo de una cierta ilusión, un cierto espejismo. En este punto, Freud se detiene y entonces empieza a plantear algunas cuestiones. Por un lado, que esta ilusión también se da en cualquier neurótico, ¿no? La ilusión de amor, la ilusión de ser mirado por estos otros. Y por otro lado, el poder de la sugestión es lo que él va a criticar, ¿sí? Dado que él considera, al igual que el método que se utilizaba en la hipnosis, que es un método donde el otro sujeto queda en condición de humillado, ¿sí? Por este poder de sugestión, donde queda totalmente doblegado a esto que un líder puede decir. Otra cuestión y que discute es que Le Bon va a plantear la existencia de un inconsciente racial, que esto va a estar dado porque es transmitido, es heredado. ¿Inconsciente racial, Le Bon plantea? Sí, Le Bon plantea la existencia de un inconsciente racial, que esto es heredado, que dejan huellas en esta herencia de las generaciones anteriores. En este sentido, él dice huellas ancestrales. Por supuesto, ahí la intervención de Freud es que desde el psicoanálisis va a plantear que no es el inconsciente que plantea el psicoanálisis y que, digamos, banaliza el concepto. Pero tengan en cuenta que esto es la previa a lo que viene después en cuanto a la alteridad del otro, a la aceptación del otro, a la no tolerancia de lo que el otro es. Ya se estaba gestando socialmente este tipo de ideologías. Y esta es la faceta de Le Bon, que Freud, por supuesto que la va a criticar. Si hablamos de lo inconsciente en psicoanálisis, tiene que ver con este inconsciente dinámicamente o sistémicamente lo inconsciente de lo reprimido, y a nivel descriptivo este inconsciente latente que puede acceder a nuestra conciencia esquivando toda la resistencia. Voy diciendo estas cosas para que se entienda y repasar qué es lo que vimos en los primeros textos de lo que considera Freud a través del psicoanálisis de lo inconsciente. Y otro punto importante. Bueno, en la masa justamente lo que se pierde también es la capacidad de la autoconservación. De hecho, si decimos que trabaja desde el anonimato y lleva a cabo acciones desde la irresponsabilidad, lo que plantea Freud, que no lo puede explicar este concepto Le Bon, es que lo que ocurre en la masa, de algún modo, se distiende este sentimiento de culpabilidad o ideal del yo, o conciencia moral, o super yo, porque hay un cierto levantamiento de algunas represiones sofocadas. Entonces se levantan esas inhibiciones y lo que surge ahí es algo del orden de la pulsión hostil, de la pulsión agresiva. Es otra de las explicaciones en esos huecos que quedan de este otro autor. El otro autor es McDougall, es sociólogo, también tiene todo este posicionamiento del surgimiento con la psicología social, va a plantear una teoría instintual para que los individuos se congreguen en una multitud, dice él, tiene que haber un cierto grado de interés por un objetivo en común. Esto ahí empieza entonces a dar la formación de una masa y a su vez de un incremento de la afectividad que va a provocar en cada individuo, incluido en ella. Esta afectividad lleva entonces a esta sensación con un cierto sentimiento gozoso y se entregan entonces a toda pasión que lo lleve ser arrastrado y el actuar en esa masa.
para que se conforme entonces. También hace una descripción de bajo rendimiento intelectual, lo compara con el accionar del niño caprichoso o malcriado, pero para hablar realmente, según McDougall, de una psicología de masa, entonces no podemos tomar a la multitud en sí, sino una masa organizada. Y para que esto se dé, tienen que darse algunas condiciones o factores. Uno de ellos es que todos los integrantes perduren durante un largo tiempo en esa conformación de masa. Por otro lado, cada uno de estos integrantes debe cumplir determinadas funciones que son renovables, que se van revelando. En esas funciones todos van pasando indistintamente en distintos momentos por dichas funciones. El objetivo en común tiene que también poseer tradiciones y costumbres que las lleva adelante. Si una masa organizada de esta manera en algún punto encuentra una divergencia o una diferencia con otra masa, entonces no solo compite, sino que rivalizan. Y en toda masa, como él la describe, siempre hay una articulación con toda la especialización y diferenciación de todo lo que ahí se haga con cada uno de los individuos que la componen. Para ir viendo algunas cuestiones, ¿qué ejemplo podrían pensar en cuanto a una multitud? El fútbol. Bien, ¿cómo? Cuando actúan en masa sin pensar, los que por lo general las garras bravas, porque tienen un objetivo en común, porque tienen una pasionalidad, porque todos a la misma vez sienten esa misma pasión y se dejan llevar de manera irracional y sin pensarlo. Tal cual. Como, otro ejemplo. Como dice. Sí. ¿Como dice quién? En el texto, me parece que decía en el fin de Le Bon. Sí. Sí, tal cual. Ese sería más un ejemplo de la multitud. Y una masa organizada al modo que lo plantea McDougall. político. Una masa organizada con las condiciones que plantea McDougall. ¿Dónde lo podemos ver? Y en el juego ese que es con pintura, que es de lucha de pintura entre dos bandos, y cada uno de los bandos, ese. En la guerra sería. Sí. Sí. Body Pinter creo que es. A ver, ¿por qué lo ves que es una masa organizada? Porque todos tienen un objetivo en común, todos los integrantes deben cumplir con las distintas funciones, unos van hacia adelante, los otros defienden, luego cambian y rotan, todos en la misma instancia están apasionados por tratar de, tienen rivalidad con el otro bando, o sea, rivalidad con la otra masa, y todos empiezan, o sea, la sensación, acá también hay sensación de gozo y placer por poder comenzar esta guerra con el otro, para poder ganar. Creería que. ¿Y la perdurabilidad de los miembros en el tiempo son siempre los mismos? Y mientras dura el juego, sí. Bueno, por eso digo, sí, está más organizada esa multitud, pero no siempre se van a congregar y conformar el mismo grupo. Lo que plantean la perdurabilidad en el tiempo y la función, un ejemplo, una ONG, un club, presidente del club, el tesorero, el secretario, ¿entiende?
Y después, Sí. por elección interna, se van renovando esos puestos, esos cargos, esas funciones, pero siempre conformado por una comisión. Y Entonces, discúlpame, Marinés, ¿y viste que hace poco atraparon a un grupo de personas que decían ser de una iglesia especial, que atraían un montón de gente, que los tenían bajo su mandato, y durante muchísimos años esa gente era obligada a trabajar y a entregar toda la plata a la congregación esta? Finalmente los pusieron a todos en cana, o sea, además les hacían... sí, había una corrupción Estaban- detrás de todo. Sí, este sí, fin. tremenda. Sí, tremendo. Sería algo así. Y eso tiene más que ver con una secta, pero sí hay funciones, hay un fin, hay un objetivo que en común para los que integraron esa masa. Pero el objetivo Claro. general, digamos, o el que la instituyó, la constituyó, había otra cuestión detrás que tenía que ver con lo delictivo, que eran los organizadores. Por eso daba el Exacto. ejemplo donde más se puede visualizar en la organización y la comisión de un club, de un partido político. También son siempre el grupo de afiliados, un sindicato, grupo de afiliados, hay reuniones, hay plenarios, hay asambleas, generalmente van los mismos, pero las cabezas de la comisión son siempre las mismas y se van renovando cada 2 años por votación, pero van pasando por las distintas funciones. Ese sería el modelo, según McDougall, de una masa organizada, una masa, una psicología de masa, pero como una masa organizada. Es distinto a esta muchedumbre que puede ser un conjunto de personas, seguidores de un determinado club, la hinchada, la barra brava. También en un recital, digo, nos convoca a alguien que nos gusta, nos reunimos en tal estadio, vemos el recital, vamos casi todos por lo mismo, sea la música, la persona, su ideología. Terminado el recital, cada uno se descompone esa reunión. Eso sería una muchedumbre. ¿Se entienden los ejemplos? Sí. Y lo ponemos en la película La Clase. Hay un conductor y después se van organizando, más allá de buscar grados de pertenencia, de identidad, la simbología con la ropa, pero después cada uno tiene una función específica. ¿Lo vieron eso en la película? Claro, Sí. pero continúa en el tiempo, entonces pasa a ser una masa, no una muchedumbre. porque Claro, en el cuando tiempo, continúan en el tiempo ya pasa a ser una masa psicológica si se dan estas condiciones. Si no, es una muchedumbre. Eso es lo que estoy tratando de que se distinga, ¿sí? Claro, continúa en el tiempo a pesar de que ellos vuelvan a sus casas, porque ya en sus casas igual siguen pensando como... Sí. Si bien siguen con su vida cotidiana, pero están tomados, ¿no?, por esta organización, por este fin, por estos objetivos. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a decir Freud entonces y qué va a plantear él con respecto a la masa psicológica y qué implica esto? Por un lado va a decir que en tanto descripción, estos dos autores que él toma, esto es lo que ocurre generalmente dentro de un grupo de individuos que conforman una masa. Pero ni McDougall ni Le Bon pudieron terminar de definir qué es lo que mantiene cohesionada la masa. Uno apeló al poder de la sugestión y el incremento de la afectividad. Y el otro autor, ese es Le Bon, y el otro autor, McDougall, apela a la afectividad, al contagio, a la imitación. Freud dice que para poder explicar esto y desde el psicoanálisis, el concepto de sugestión, por lo que antes también mencioné, que es un acto violento sobre la persona, que no deja margen de libertad, ese no sería el concepto que unifica a la masa. Él entonces va a desarrollar el concepto de líbido. Líbido como esta energía psíquica, esta energía pulsional, donde estas pulsiones, que si bien tienen una meta sexual,
En tanto, en una masa, esa meta sexual va a quedar inhibida, ¿m? Y va a preponderar los lazos tiernos de amor. Esto por un lado. Entonces él dice que mantener cohesionada la masa es que se tiene que desplegar esta estructura libidinal entre los individuos entre sí, conformando un cierto grado o sentimiento de hermandad, y de los individuos con este líder, con este conductor. Es doble ligadura libidinal con lazos a nivel horizontal entre los miembros de la masa. Y en sentido vertical, cada uno hacia ese líder. Entonces ahí ya cae este concepto que lo que sostiene unida a la masa es la sugestión o la imitación. Él lo va a plantear desde ahí, desde el concepto de líbido. Pero para esto va a tomar el ejemplo de dos masas. Él dice, bueno, masas hay heterogéneas, homogéneas, efímeras, duraderas en el tiempo, y va a hablar entonces de constitución de masas artificiales. Y para ello va a tomar dos ejemplos, a la iglesia y al ejército, donde en ambas masas siempre hay un conductor o líder. Puede ser a nivel material, el líder ahí, otro ser humano, como que puede ser también algo virtual que tiene que ver con una determinada ideología. En el caso de la iglesia, Cristo, de algún modo, para los creyentes, tiene que ver con una historia, pero a Cristo no lo vemos, no lo tocamos, es una imagen. Y de esa imagen también se desprende todo este sentimiento para los creyentes. En este sentido, ahí interviene esto de pensar en una ideología y en algo de algún modo virtual. ¿Se entiende eso? Bueno, sí. Para que esto también mantenga el interés por esta cohesión, tiene que también darse y generarse un cierto espejismo, dice él, una cierta ilusión. Y ese espejismo o ilusión es compartir el amor. En los creyentes, por sobre todas las cosas, Cristo va a representar y un poco a ocupar el lugar, sustituye el lugar de un Padre, Dios, ¿no? Y entonces Cristo, como representante de esta creencia, de este Dios, es el hermano que quiere a todos por igual y protege a todos por igual. Y por el hecho entonces de recibir este amor, esto es dado por el despliegue de los lazos tiernos, se van unificando los integrantes en esa masa. Pero para que este mecanismo se dé, para que esto funcione, se despliega un mecanismo que es el mecanismo o proceso de identificación. La identificación como mecanismo, como proceso, se da tempranamente en todos los sujetos, principalmente previo a los atravesamientos del complejo, sobre todo el complejo edípico, donde el niño toman al papá como modelo, es lo que quiero ser. Y a la madre también toman rasgos identitarios. Recuerden que el yo se constituye de una parte del ello, va a dar lugar a la conformación de la estructura yoica, el yo, por influjo del mundo exterior. El influjo del mundo exterior son estos otros que nos asisten, que nos moldean de algún modo y que en el que nos empezamos a identificar con este fluir de este trato amoroso, ¿sí? En un principio, entonces, esta identificación va a ser ambivalente, porque en el proceso justamente de atravesar los complejos, ahí hay elección de objeto de amor, con parte de estas pulsiones sexuales, la erótica, donde el niño o niña fantasea con una de las figuras parentales. Entonces es ambivalente, hay amor y odio en el sentido de que aman al padre, en el caso del varón, pero también quieren sustituirlo y hay lazos ahí hostiles, ¿no? Hacerlo desaparecer, este tipo de pensamientos,
que son todas fantasías que se puede tejer un niño y una niña. Entonces hay tres fuentes de identificación. Una es la primera de todas, el querer ser. Tomo al otro como modelo y se va constituyendo el yo, tomando rasgos del otro. La otra es, ahí entonces la ligadura va a caer sobre este sujeto, el padre. La otra fuente de identificación se forma también de esta manera originaria, a través de la ligazón con un objeto, y es lo que querría tener. Ya, además de ser como el otro, es tener lo que el otro tiene. ¿Se entiende? Esto va más para el lado de la niña. Recuerden lo que tiene que trocar la niña en este estadio de complejos. Y la tercera fuente de identificación se da en cualquier comunidad donde tomo un rasgo de un otro. Este tercer tipo o fuente de identificación es lo que se va a dar dentro de una masa. Cada integrante se va a identificar con los que están ahí, que por algún objeto en común, un objetivo en común, están todos convocándose. Y se van identificando por la ideología, por el interés, por lo que fuera. Y cada uno de ellos con este líder. Ahora hay otro paso más, además de este despliegue del proceso de la identificación, que cada uno de estos individuos van a colocar a este líder en su ideal del yo. Es un único y mismo objeto ubicado en su ideal del yo, porque algo de este líder, además vía identificación, los va a convocar. Poder seguir al líder es todo aquello que yo no lo tengo a través de este modelo, ser como él. Eso es lo que marca el ideal del yo, la distancia que al yo le falta para ser como. ¿Se entendió esto? Bien. A partir de este momento, entonces, Freud va a ir haciendo algunas distinciones entre identificación y enamoramiento. En la identificación hay un gran enriquecimiento para el yo, porque va tomando aportes de estos otros objetos y los introyecta en su interior y se va conformando. Embiste a los objetos con esta libido objetal, pero lo vuelve a él. En tanto que en el enamoramiento, y sobre todo en el estado inicial del enamoramiento, toda la libido objetal y narcisística que se encuentra ahí en este reservorio del yo, va a parar a esta elección de objeto amorosa. ¿Por qué? Este objeto de amor que elijo, con el que me enamoré, es lo que no tengo. Entonces lo idealizo, lo ubico un poco en este lugar del ideal del yo. Y toda la libido recae en esta elección de objeto amorosa. Por lo tanto, esto hace que haya un, digamos, empobrecimiento en el yo. El otro me completa, el otro es lo más, quedó subyugado por este otro. El otro día, no me acuerdo si en el grupo de ustedes o en la comisión siguiente, una compañera decía, bueno, no solamente en el enamoramiento con un otro, también esto nos puede pasar con un trabajo, si ponemos toda nuestra libido ahí, pero en el enamoramiento, en términos de amor, y un encuentro con un otro, en este primer momento, este estadio, este sentimiento que es todo para el otro, se da esto. Cuando el otro lo idealizo y en un determinado momento empieza a caer de ese lugar de ideal, me encuentro con el otro tal cual es. Y ahí entonces la posibilidad de una construcción amorosa donde el yo no quede tan disminuido.
¿Sí? ¿Se entendió esto último? Bueno, ¿qué otra cuestión? En el enamoramiento lo que hay entonces es una sobreestimación sexual sobre esa elección de objeto, del objeto amado. ¿Alguna pregunta? Bueno, y va a remarcar entonces... Sí. Sí, acá es que se me cortó la luz y lamentablemente me perdí unos 10 minutos, así que me estoy uniendo ahora de vuelta. Sí. Y en el enamoramiento, entonces todo esto también está relacionado con la película, toda esta parte. Sí, porque todo esto... ¿Cierto? A ver, ¿cómo lo ves? Decime. No, discúlpame, entendería que sí, pero como me perdí 10 minutos de la clase, o sea... Lo que dice Freud, lo que se dice desde el psicoanálisis, que en la identificación hay un enriquecimiento para el yo, porque si bien embiste a estos objetos que lo rodea, con el cual toma rasgos para enriquecerse, este enriquecerse es introyectar estos rasgos del otro y se va conformando el yo. ¿Sí? La libido sale y vuelve. En el enamoramiento, la libido narcisística, la libido objetal, la libido con estas pulsiones sexuales, eróticas y tiernas, todo va a parar al objeto que se ha elegido como elección de objeto de amor. Por lo tanto, ahí queda como disminuido este yo, queda como empobrecido, pero porque ubica a este objeto de amor en su ideal del yo. El otro me completa, el otro, sin el otro no tengo nada, digo, ¿no? Y en realidad es un estado, por suerte, el enamoramiento, porque si no el yo queda tan empobrecido que queda totalmente desvalido. Después, cuando este objeto de amor, dado a través de este sentimiento, empieza a caer de esa idealización, yo me puedo encontrar el otro tal cual es y lo acepto tal cual es y soy aceptado tal cual soy. Y ahí es la posibilidad de una construcción más amena en cuanto a relación amorosa. Si uno queda nada más que tomado por ese estado inmenso de enamoramiento, bueno, nuestra existencia termina siendo complicada. Digo, ¿a esto qué piensan? Y en la película sería este caso del chico que se suicida, que él queda atascado en esta situación donde vos, o me parecería que podría ser así. A ver, seguí, a ver. Creo que él está en un estado de enamoramiento hacia el maestro y hacia la situación en general. Vos describiste a los otros individuos que son parte de la masa. Claro. Pero, sí. Y cuando entiende que esto va a tener fin, él le agarra tanto esto de sentirse, en realidad no sentirse nada, porque solamente sentía que era algo a través de los otros. Claro, pero él también ahí, más allá de ponerlo, porque cada uno cuando elige a alguien y lo ubica en situación masa, digo, ¿no? Y lo ubicamos en nuestro ideal del yo, no necesariamente vamos a compartir el mismo motivo. ¿Por qué a fulano de tal lo pongo en mi ideal del yo? Puede ser por la ideología, puede ser por lo carismático, puede ser porque tiene cierta investidura de autoridad. Digo, los ejemplos por qué cada uno lo ubicó en el ideal del yo tiene que ver con la singularidad de cada sujeto. Ahí recién Martina decía, a él le faltaba afectividad, no la tenía de su familia, pero despierta esta propuesta del profesor, un objetivo, un fin, que lo saca un poco de este desvalidamiento singular, y creo que a este profesor lo ubica en un lugar muy especial, hasta te diría paternalista. Se presenta a la casa, trata de compartir otros momentos, digo, de algún modo, más allá de por qué se dispara la idea de armar toda esa simbología y todo el grupo, a él le despertaron estas otras cuestiones. Y tiene que ver un tanto con su historia singular.
Y esto en general es lo que pasa. Digo, nos puede convocar una cierta ideología y después resulta que nos convoca también otra cosa. Pero seguramente la mayoría, muy pocos van a coincidir con el mismo fin, de ubicar ese ideal del yo en nuestro yo. Ese modelo a seguir, seguramente muchos podemos compartir o no por qué lo seguimos. Generalmente es muy particular, es de cada uno. Y ahí en la película, cuando hay gente que empieza a seguir, pero después se va dando cuenta que no es así, que no es por ahí, se empiezan a separar. También está ese margen, en algunos casos, de libertad. Bueno, no, esto no es para mí. Digo, en el caso de una de las chicas, ¿no? Que empieza a decir... Sí, bueno, iba a decir, la chica es como súper individual y ella estaba pensando en ella y lo que iba a hacer después. Entonces como que estaba muy separada de lo que le pasaba a los demás, cada uno por su cuenta. porque había algo ahí que no la convocaba. No la convocaba y no podía ir más allá de lo que a ella no la convocaba y tenía otros objetivos de vida también. Digo, ese es algo también como, a ver, ¿quién puede entrar por el aro? Digo, ¿no? Ahí hay un poder que el líder, que tampoco él, al principio el profesor, lo tiene muy claro de todo lo que va generando. Una de las características que tiene el líder es que también él se la tiene que creer, esto que pregona. Y acá en la película eso se ve reflejado. Él al principio, bueno, era un proyecto, quería otra materia, le tocó esa, bueno, a ver cómo lo hago. Y fue surgiendo, y en ese ir surgiendo, a él le pasan cosas también. Se va metiendo también en ese personaje, sin darse cuenta, y mucho menos poder medir las consecuencias. Por eso a la novia le critica y le dice, en una escena de la película, lo que le estaba sucediendo a él, que él también estaba contento con ese poder que estaba asumiendo. Totalmente. Y también tiene que ver con el tema de que él lo que hacía, porque él era profesor de educación física, o sea, nada que ver. Nada que ver. Digamos, a donde él ejercía, nadie iba, digamos, ni siquiera sus propios estudiantes se llevaban bien. Exacto. Por eso también lo llevó más para ese lado. Claro, pero también ahí hubo todo un despliegue de qué los convocó a cada uno. En realidad él como profesor venía con una pata media floja. Esto lo levanta a él, digo, su propio ego, ¿no? Hay una característica del yo, el yo siempre quiere agradar a todo el mundo. Y cuanto más nos halagan, nos inflamos, digo, ¿no? De algún modo, para decirlo figurativamente. Digo, en un encuentro, en una reunión, no conocemos a muchos, uno se muestra de una manera más empática. Y esta es una propiedad o característica del yo, agradar a todo el mundo. Y en ese agradar a todo el mundo a veces es, sin darse cuenta, entrar en una situación donde quedas sometido al otro, por el hecho de querer agradar, de pertenecer, de estar. Digo, por estas características que tiene el yo, recuerden las funciones del yo, mediar entre el mundo exterior, entre las exigencias pulsionales del ello, esta mera satisfacción, en lo que él quiere como autoconservación y en la crítica y exigencia que le viene desde el superyo. Entonces es una estructura de la coherencia, la autoconservación, el poder permitir. Recuerden que desde el yo se aplica toda resistencia y toda censura. Profesora, Sí. yo, disculpen que yo me uní más tarde, pero justo esto, o sea, como que la parte de la cuestión de lo dijo recién, y me meto en esto porque es algo que lo tengo muy, el tema de la pulsión. Uh-huh. Lo vengo dando vueltas, porque ya estuve trabajando un poco en el análisis, y no, la cuestión de no me termina de cerrar, no lo termino de enganchar. Y ahora recién dijo el tema de querer agradar.
no termino de... Bueno, vos acordate que hay dos pulsiones, de vida, de amor, que se relaciona con la parte erótica, con la pulsión sexual. El amor... Eso lo entiendo. Hay dos pulsiones. Una es la de conservación, de amor, identificada a través del eros, y la otra es la pulsión de muerte o de destrucción, en donde hay, ante determinadas situaciones, y que se levanta un poquito la inhibición de alguna represión, nos surge la hostilidad y la agresividad. No sé, sea a través de... Este estudiante, Tim, que es el que tiene todo eso, o sea, como que al principio quiere agradar, quiere meterse en el grupo, quiere estar ahí, y después la pulsión de autodestrucción. Tal cual. Siempre van a trabajar entremezcladas. A veces se da la posibilidad de que se manifieste. La pulsión tiene más que ver con una sobreprevalencia del ello que del super yo. Realmente, o sea, el tipo... La pulsión, acuérdense que todo lo pulsional está concentrado en el ello. Claro. Y es lo que pugna salir, sea una satisfacción de pulsión sexual, o sea, una pulsión desde el lado tanático, que es la agresión, la ira, y ahí el yo es el que controla. A veces puede, y a veces esto fluye. Claro, esa es esa persona que se le va la cabeza, que no tiene racionalidad. Que algo lo sacó. Por eso te decía, la pulsión con estos lazos hostiles puede ser desde una puteada hasta te revoleo algo y no me di la consecuencia. Pero trabajan entremezcladamente. Nadie es totalmente agresivo, nadie es totalmente desde la pulsión del amor. Ahora, la pulsión de amor tiene dos lazos. Uno es el de la intencionalidad del placer y búsqueda del placer sexual durante toda nuestra trayectoria, desde que nacemos, porque nos van divinizando el cuerpo, van marcando improntas, donde después regresamos a esos puntos para satisfacernos, y la otra es la pulsión de amor, lazo tierno, donde la meta sexual queda inhibida. Eso pasa en todo este desarrollo psicosexual, desde que nacemos hasta la primera infancia, periodo de latencia, queda nada más que lazos tiernos de amor. Lo sexual queda reprimido en latencia, en la desmemoria del niño. Cuando se reactiva toda la genésica de los órganos sexuales, ahí se reactivan todas estas sensaciones y ahí estaríamos preparados para un encuentro con un otro. Pero ya ahí la búsqueda del placer sexual. En la masa la pulsión sexual queda de meta inhibida. Por eso recién yo decía, desde el yo, otra característica, además de la autoconservación y demás, es esta cuestión de agradar, de ser empático siempre con el otro, de ser aceptado en un punto. Después, bueno, nos aflora el yo, todo constituido como somos en tantos seres humanos, que va a haber situaciones que no la bancamos y vamos a reaccionar de otra manera. Digo, pero en primera instancia uno no tiene esa carta de presentación. Siempre es la de agradar, de ser simpático, de ser empático. Después, en la singularidad y la particularidad de un suceso, uno ve cómo puede afrontar eso. Claro. Pero en la conformación de masa o en cualquier relación que me vinculo con un otro, la meta sexual está inhibida. Que después, si se da una relación, una vinculación con el otro, dará lugar proceso de enamoramiento, mayor afectividad, que después haya un fin sexual en esa relación, eso es otra cosa. Pero en situación de armado de masa como estructura libidinal, la meta sexual está inhibida. Por eso se puede compartir un objetivo común, se pueden compartir un montón de cosas. Estamos todos ahí por algo. Bueno, pero el del profesor tenía una necesidad de destacar y de llevar también, tenía un nivel de pulsión ahí importante también.
Sí, era una persona que en un punto tenía sus propias frustraciones, digo, ¿no? Como creo que vos recién lo mencionaste, venía del área de la educación física, le toca este tema, no era algo que él quería, hace lo que puede y se va enganchando una vez que está adentro, que es un poco lo que le pasa al ubicado en el líder, creerse que lo es y pregonar cosas que a lo mejor, bueno, digo, otra característica que ahora me estoy recordando de la masa que no piensa, sino que piensa en imágenes, que vienen cosas que no las puede poner en hacer un prejuicio, si es verdadero, si es falso, eso no le preocupa en situación de un integrante en una masa. Lo sigue al conductor, subyugado por, no sé, por la ideología, por la presencia. Digo, ahí son distintas cuestiones que se van a ir dando para que este líder ocupe un lugar en nuestro ideal del yo, en cada uno de los integrantes. Profe, una consulta. Esto que dijo de las pulsaciones, que en lo sexual en las masas no está. Pongo un ejemplo, algo que ahora, bueno, ya hace rato, las masas estas de LGTB y todo eso, que es un poco más llevado a lo sexual, ¿cómo, en qué entraría? A ver, primero no es pulsaciones, es pulsional. Perdón, pulsionar. No, te lo digo porque es otro el significado. En las masas de defensa de igualdad de género, el objetivo de reunión, fuera la condición que cada uno de los integrantes tenga, lesbianismo, gay, transexual, sí está el tema sexual, pero es en la búsqueda de un derecho. Ok. ¿Sí? No entraría, no es algo distinto ni nada por el estilo. ¿A qué te referís algo distinto? Y como esto está estudiado desde antes como una masa mucho más antigua, supongo, no sé si ahora será otro estudio, entraría como otra cosa o no. No, mira, desde el psicoanálisis, patear fuerte el tablero, es decir, que la sexualidad no necesariamente es este encuentro sexual, es decir, llegar al coito sexual. La sexualidad es desde el primer momento que venimos a la vida. Por esto que se desarrolla en todo este desarrollo psicosexual, el recorrido pulsional sobre ese cuerpo y lo libidinal. La satisfacción sexual, digamos como cierre, puede llegar a ser un encuentro de un coito, pero sexualidad es a través también de un beso, de una caricia, digo, con un mismo sexo. El fetiche, no necesariamente ahí interviene la parte genital. Cualquier objeto le da placer, y no me refiero a que el objeto vaya a parar a la zona genital, digo, pasa por otro lado, es otro tipo de estructura, sí, pero en este sentido, para el psicoanálisis, la sexualidad no tiene que coincidir con lo genital pura y exclusivamente. La sexualidad va más allá, no es como que nos trasciende y es desde un principio de vida, se va desarrollando. Y en cuanto a esto que decís, estos nuevos movimientos en defensa de derechos, digo, siempre existió la homosexualidad, digo, desde la antigua Grecia, vista desde otro lugar. Claro, sí, obviamente. Pero como hecho humano, es tan antiguo como el ser humano. Lo que pasa que, bueno, durante muchos años de esto no se hablaba. Eso es otra cosa y tiene que ver más con un atravesar cultural. Claro. Sí, pero, sí, obvio, como la iglesia ahí. Bueno, tiene que ver con la cultura, con la iglesia que pone sus dogmas, que algunos, bueno, se fueron como, digo, hoy, y nuestro país es un ejemplo. Desde hace unos años hay legalmente la unión de matrimonio igualitario. No se da en todos los países. La sociedad a veces puede no estar preparada para eso seguro, pero hay otra parte de la sociedad que, bueno, no se horroriza, no hay un punto de horror ahí. ¿Por qué no pueden tener un derecho? Hablando de derechos, digo, ¿no? Sí, sí, obviamente, no, lo pensaba por el tema de estudio como es algo anterior, y esto, como decís, en algunos países todavía no es algo
aceptado. acepte. Entonces, Tal cual. nada, lo veía como algo distinto a lo que estaba explicando, por eso quería preguntar. No, por eso te digo, si hablamos de rupturas paradigmáticas, también desde la psicología lo hizo Freud, justamente al plantear estas cuestiones. Y en ese momento causó mucho horror. Y fue muy criticado. Sí, Pero hasta ahora no hay nada que pueda derribar esto que fue planteado hace más de 100 años, digo, ¿no? Sí, obvio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Más o menos les quedó claro? Bueno, entrega del parcial, próxima semana, horario de la comisión. Si alguno necesita certificado de examen, por favor me lo piden en el mail que mandan el parcial, porque después se hace engorroso hacerlo. Y sé que algunos los tienen que presentar rápidamente en el trabajo. Misma estructura de parcial, articulación con lo que vimos todo en psicoanálisis, desde Freud, la película, pueden hacer una breve introducción si quieren, desarrollan articulando teoría con película y conclusión final. ¿Sí? Sí. Bueno, nos vemos en 15 días. Genial. Muchas gracias. 3 minutos. Bueno, Chao, Nos vemos profe. en la otra. nos vamos. Chau, chau. Chao, chao. Ay, se corta. Muy bien. Solo tenemos una parte de la clase número 7. Espero que puedan disfrutarla igualmente. Así que nos vemos. ¡Chao, chao, chao, chao!